Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 103. Quiero avisarte de que he girado un poquito de fuente. Según te dije, había abandonado el libro momentáneamente para coger la Wikipedia, y en estos dos vídeos que he hecho anteriores, pues me ha parecido acertado su punto de vista. Y que creo y quiero que los conste. Pero a partir de aquí he visto que el libro de María Comás es más exhaustivo, es decir, que coge mucho más detalle y son unos detalles que realmente hacen la cultura. Por eso que no quiero evitártelos, quiero que los oigas. Por eso que, con permiso de María Comás y pidiéndole disculpas por su abandono momentáneo, seguimos con ella. Nos dice, la morada y la vida de un señor feudal. Y aquí entra pues el castillo, la caza, los torneos, las justas. Claro, yo cuando he visto torneos y justas digo, hombre, esto es vital, esto es importante y además es muy bonito. Digo, y en la Wikipedia no me trae nada de ello, no, esos son olvidos y por eso es una de las causas que he retomado el libro. Y dice así, el señor feudal, y ojito con lo que te va a decir, inculto. Muchos no sabían ni leer ni escribir, decían, ¿para qué? Si tengo gente que lo hace por mí. Y así se quedaban. Sigo. De rudas y brutales costumbres. O sea, nada de refinamientos. No. Era un hombre donde solo tenía un escenario, la guerra. Y en la guerra los refinamientos no dan mucho resultado. Y diestro, eso sí, en el manejo de las armas. Pegar más fuerte y mejor. Era, ante todo, un soldado. Eso era, en principio, el señor feudal, un soldado. Su morada era un castillo no muy vistoso, era un castillo fuerte. Ese era el adjetivo para castillo. Castillo fuerte. Y sus ocupaciones, bueno, pues las que podía llevar tal señor, la caza, los torneos y principalmente la guerra. Lo suyo era guerrear. Y entre guerra y guerra, por distraerse con caza, con torneos, de momento. Se mete ahora más en concreto con el castillo feudal. Los castillos eran edificios fortificados construidos en lugares estratégicos. Estratégico significa difícilmente conquistables y con una amplia vista. No había telecomunicaciones. La comunicación era la vista física. Por allí se ve el enemigo. Entonces había que estar en una atalaya. De difícil acceso y fácil defensa. Generalmente en lo alto de una escarpada colina que dominaba un valle o un camino. Es decir, sitios por donde al resto de la gente le interesaba ir, le interesaba frecuentar. Nadie habría instalado un castillo en un desierto si nadie quiere pasar por allí. No. El castillo debería estar ubicado al mismo tiempo en sitios frecuentados, como son los valles por su mayor producción y porque las escarpadas montañas de los lados impiden el camino, y, lógicamente, los caminos por donde se transitaba. Menos que durante Roma, pero los caminos seguían siendo transitados. Al principio, y se refiere al principio en los siglos IX y X, eran un simple torreón de madera. Un simple torreón de madera, aislada del exterior por un foso. Una zanja profunda que impidiese al enemigo tener fácil acceso a ese torreón de madera. Pero a partir del siglo XI se amplían y se construyen de piedra, se hacen más grandes y se empiezan a construir de piedra.
constaban en general de un recinto cuadrado rodeado por gruesas y altas murallas flanqueadas por torreones. Torreones, a veces eran estas 4 fundamentales, y si eran más largos, pues por torreones, también así. Estos torreones proporcionaban vista mejor de las murallas. Desde aquí se veía mejor, ¿eh? El daño que te estuviera produciendo alguien que quisiera entrar por esta parte de la muralla, ¿eh? Cosa que desde la misma muralla pues no se contemplaba tan fácilmente. Murallas y torres estaban coronadas por un parapeto de almenas protectoras de los flecheros. Las almenas son esos dientes. Estas son las almenas. Aquí te ponías tú, y para disparar, los flecheros, las flechas te pasaban a tu altura, podían pasar por aquí, pero tú desde la almena tenías visión asomándote, con precaución, y que las flechas pasaran por ahí. Todas las que chocaban en la almena no te daban a ti. Quienes desde el camino de ronda, que normalmente había un camino lógico que rodeaba al castillo, aquí se colocaban los atacantes. Desde el camino de ronda, el cual corría a lo largo de toda la muralla, disparaban sus arcos y defendían el castillo en caso de sitio. La muralla, a su vez, estaba rodeada de un profundo foso. Una excavación en forma de estanque continuo que rodea, que en caso de peligro se llenaba de agua. Un puente levadizo, si aquí estaba la entrada principal del castillo, había que establecer un puente que saltase por encima del foso. Claro, ese puente podría ser utilizado por el enemigo, para lo cual ese puente que giraba aquí con bisagras y tú lo elevabas. Que esto lo habréis visto en las películas y también en la realidad, porque todavía quedan algunos. Que se levantaba mediante cadenas cuando se quería aislar el edificio. Este puente daba acceso a la única y gran puerta de la muralla, por la que se penetraba en el patio de honor del castillo. El patio de honor del castillo. El patio. Rodeado de diversas dependencias. Viviendas, cocinas, despensas, granero, capillas, etc. En este mismo patio, es decir, en el patio, estaban pues todas las dependencias interiormente, todas estas que hemos dicho. Graneros, cocinas, cuadras, capilla, etc. En ese mismo patio, o en otro separado del primero por una segunda muralla, se levantaba un alto torreón, la torre del homenaje. Por ejemplo, aquí en este mismo patio se levantaba un alto torreón, llamado la torre del homenaje. A veces estaba interiormente rodeado de otra contramuralla, es decir, que el enemigo que saltara la primera muralla del castillo todavía no llegaba directamente al torreón, tenía que saltar otra muralla, a veces. Depende de la complejidad y de la importancia del castillo, lógicamente. De 3 o 4 pisos de altura, en la cual vivía el señor feudal con su familia. En el piso central, es decir, sin ser el de abajo ni el de arriba, estaba la vivienda. En el piso central estaban las habitaciones del señor, la sala de recepción,
importante. Había que tener algo bien preparado para recibir a los otros señores. En el piso central estaba la sala del César. En lo más profundo de los sótanos, la mazmorra que servía de prisión. Debajo del homenaje se había hecho sótanos y estaban allí las mazmorras o prisiones. Y en su parte más alta estaba la caserna o casetilla del vigía. Es decir, en un patio, como si dijéramos la terraza de la torre del homenaje, con sus almenas, etc. Aquí también estaría una caserna, una casetica, donde se colocaba el vigía, con suficientes ventanas, y a veces incluso estaba pues en situación como salido, como proyectado, para facilitarle más visibilidad. Que exploraba constantemente los alrededores del castillo, y sin dormirse, claro. Desde lo alto de esta torre, defendida por almenas, lo mismo que todas las murallas del castillo, desde ahí se hacía la última resistencia. Ya han invadido, han entrado en el patio de armas, han invadido la segunda muralla, han entrado en la torre del homenaje, han liberado a sus presos. ¿Y dónde vamos nosotros? Hasta arriba. Aquí se hacía la última defensa. Si querías dar tu vida por la causa y no querías negociar, aquí era el último sitio donde podías resistir. Cuando el enemigo había penetrado ya en su recinto interior. En tiempos de paz, en el interior del castillo, poco confortable, vivían el señor con sus familiares y servidores, y sus hombres de armas, lógicamente. En caso de peligro, solamente en caso de peligro, cuando ya veían venir al enemigo, o se había detectado, se refugiaban en él los villanos, los de la villa que rodeaba el castillo normalmente, o los de las aldeas próximas, y siervos de sus dominios, es decir, los que trabajaban para él, con sus ganados, sus vacas, sus ovejas, sus cabras, sus cerdos, gallinas, donde resistían largos sitios, semanas, meses. El castillo era un asilo en tiempo de guerra y una amenaza en tiempos de paz. Siguiendo el dicho aquel romano, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. El castillo, en tiempos de guerra, un asilo, puedes ir. Y en tiempos de paz, una amenaza diciendo, no te pases que vamos a por ti. Disuasorio. Fuera de los periodos de guerra, la vida en el castillo pues era triste y monótona, sobre todo en invierno. Los señores distraían sus ocios, pasaban el tiempo, visitando las cuadras, jugando a los dados o al ajedrez y principalmente cazando u organizando justas y torneos. Luego nos dirá en qué se diferencian unas de otras. La caza. El señor feudal era muy aficionado a las cacerías, sobre todo la caza mayor, la caza de piezas grandes. La caza menor sería la perdiz, codorniz, etc. Y la caza mayor sería pues el ciervo, el gamo, todos estos animales. El jabalí. Y llevaban ojeadores, es decir, gente que iba por delante del señor, levantando la caza y procurar que fuese a parar a las proximidades del señor para que él pudiera disparar. O sea, sirviente de caza. Y perros. O la cetrería con halcones, es
es decir, halcones enseñados, para que cazasen por ti. Son esos halcones que suelen llevar en el antebrazo, con una capucha, y en el momento en que tú ves la paloma o ves la pieza a cazar, el faisán u otras aves, quitabas la capucha del halcón y el halcón enseguida se fijaba en aquello que tenía que cazar. Iba y lo traía para el señor, porque tú le habías amaestrado a que te trajera la caza. Ese es el arte de la cetrería, con halcones amaestrados. Era su diversión favorita y corriente, porque le recordaba la guerra y le proporcionaba carne, que por supuesto era su alimento favorito. Las verduras y eso no les iban, era la carne sobre todo. La carne de ciervo, de corzo, de jabalí, que son los de la caza mayor, condimentada con especias, con pimentón y otras especias que hubiera entonces, y acompañada, eso sí, de buen vino, constituía la delicia de cualquier gastrónomo medieval. Torneos justas y otras fiestas. Eran combates simulados, es decir, no eran a muerte, que en la mayoría de los casos se convertían en combates verdaderos, en los cuales no solo había vencedores y vencidos, sino heridos, e incluso, a veces, si el golpe iba muy mal, pues la muerte. Se llamaban torneos si las peleas se verificaban entre grupos de paladines, es decir, grupo contra grupo, varios contra varios, y justas si combatían uno a uno, es decir, grupo contra grupo, torneo. Uno contra uno, nada más, justa. Esa era la diferencia. El vencedor no solo sacaba gloria, sino provecho. Tomaba las armas y el caballo del vencido, automáticamente. El vencido, el caballo y las armas pasaban a poder del vencedor, el cual debía además pagarle una cantidad que se habría establecido antes de la justa. Estos combates, que se anunciaban con mucha anticipación, se celebraban con gran solemnidad y según minuciosos reglamentos, de acuerdo con las leyes de la caballería. El espectáculo era presenciado por numeroso público, y a él asistían damas que animaban a sus favoritos y acompañaban al vencedor en el banquete que daba fin y remataba la fiesta. Los caballeros protegían su cuerpo con la cota de malla, una especie de paño metálico hecho de múltiples piezas de acero que quedaban articuladas, formando como una malla, una auténtica malla. La cota de malla. Y diversas planchas de acero que componían toda la armadura, entre ellas la coraza, las hombreras, las manoplas y grebas en las piernas. O sea, las de las piernas, grebas. Manoplas, las de las manos, hombreras y coraza. Hábilmente articuladas mediante correas. O sea, la articulación no eran bisagras, eran correas de cuero fuerte que mantenían unidas unas con otras. Su cabeza con el casco de acero, que solía terminar en una cimera o penacho de plumas, cimera de la cima o penacho con plumas, y el rostro con la visera, practicable, hacia arriba, hacia abajo. Los caballos de batalla también eran protegidos cubriéndoles de armaduras de hierro, siendo cuidados por el escudero, quien también llevaba las armas de su señor hasta el momento de la lucha. Era el custodio y el mantenedor de las armas del caballero. Trabajo que no sabemos, o sí que sabemos, que a Sancho Panza no le iba mucho, porque tampoco las armas de su señor eran una maravilla. Las armas de ataque, todas muy pesadas, las armas de ataque, para atacar, luego habría otras para defensa posiblemente. Las armas de ataque
eran muy pesadas eran la lanza, que en el momento del ataque se fijaba en el ristre, en el ristre, con lanza en ristre. La espada, la maza de armas y la daga o puñal. En el escudo estaban labradas las insignias o blasones de su señor, para que pudiese ser fácilmente reconocido en la pelea. Vamos, como la camiseta hoy en el equipo de fútbol. Eran los emblemas que había en el escudo. Desde fines del siglo XI, por influjo de las cruzadas y de los principios y costumbres de la caballería, la vida de los señores se fue transformándose, haciendo un poquito más refinada. Los castillos se ampliaron y sus estancias se hicieron más confortables, adornándose con muebles y tapices. A los castillos acudieron los juglares, que era la prensa de aquella época, para recitar las gestas guerreras de caballeros lejanos, y los trovadores, no solo los juglares, sino los trovadores, para cantar sus composiciones poéticas. El trovador era compositor, ya lo sabes, poeta, y además las cantaba. Y luego el juglar, si tenía suerte, y el trovador le dejaba copiarle o lo que fuera, pues cogía las composiciones de los trovadores y las iba divulgando por los castillos y viviendo de ello. ¿Qué más? Para cantar sus composiciones poéticas. Y en sus salas de los castillos ya posteriores se celebraron brillantes fiestas, cuyas heroínas eran ahí las damas. Bueno, hasta aquí los castillos con las costumbres del señor. En el siguiente hablaremos de las guerras feudales, de la iglesia, etc. Hasta ahora, chicos.